Carolina del Sur. Construida en 1802, albergó algunos de los más infames criminales de Estados Unidos, incluido esclavos rebeldes, piratas del siglo XIX, y a Lavinia Fischer, la primera asesina en serie de Estados Unidos. Miles de presos murieron dentro de sus imponentes murallas y a día de hoy los espíritus atormentados continúan merodeando el antiguo edificio. Antes de la construcción de la cárcel, los funcionarios utilizaban el terreno como un hospital, una casa para los pobres, además de una casa de trabajo para los esclavos fugitivos. Según algunos historiadores, 10.000 personas murieron en la cárcel, hasta que ésta cerrará definitivamente sus puertas en 1939, ya sea por ejecuciones, lesiones o enfermedades. La cárcel estaba destinada a albergar a 130 reclusos, pero en ocasiones llegaban a haber más de 300 personas. Ahora este mítico edificio es propiedad de American College of the Arts Building, y por lo general no se permite la entrada al público. Sin embargo, en los últimos años varias empresas de tours especializadas en cárceles encantadas ofrecen la posibilidad de visitar el terrible lugar. Los visitantes informan de pesadas puertas que se cierran de golpe, objetos que se mueven o desaparecen, y misteriosas voces en habitaciones vacías, entre otros extraños fenómenos. En una ocasión, un equipo de investigación observó unas formas oscuras humanoides que se desplazaban por los pasillos mientras que orbs de un extraño color flotaban por todo el enigmático edificio. También escucharon cómo unas cadenas se arrastraban por el suelo, aunque no existen cadenas móviles en toda la cárcel. Algunos visitantes también afirman haber avistado el fantasma de Lavinia Fischer. A principios de 1800, Lavinia Fischer y su esposo John, poseían un hotel al norte de Charleston, el 6 Mile Bay Farmhouse, en el que la pareja asesinaba a los huéspedes adinerados sirviéndoles té envenenado y vertiendo sus cuerpos en fosas preparadas en el sótano. La sentencia para sus atroces asesinatos fue la pena de muerte. John comenzó a buscar penitencia con la ayuda del ministro, el reverendo Richard Ferman. Sin embargo, Lavinia no parecía preocuparse por arrepentirse de sus pecados. Mientras que su esposo suplicó perdón mientras se acercaban sus últimos momentos. Lavinia usó su último minuto para burlarse de la multitud que salió a verla ahorcada, y gritó a la multitud reunida: si alguno de ustedes tiene un mensaje para el diablo, me lo dicen ahora porque yo lo veré en un momento. Fue enterrada en el cementerio de la vieja cárcel. En 2011, un equipo de expertos investigó la cárcel y consiguieron grabar la voz de Lavinia diciendo el diablo en respuesta a una pregunta. Muchas otras personas también han afirmado capturar psicofonías, fotografías, vídeos que son atribuidas al fantasma de Lavinia. La realidad es que los guías turísticos insisten en que la cárcel está embrujada, y que incluso los restauradores temen entrar en el misterioso lugar. La policía afirma que se activa la alarma regularmente cuando no hay nadie alrededor y que los residentes cercanos a la cárcel han informado en numerosas ocasiones ver sombras que se movían alrededor del edificio. Uno de los primeros reportes modernos fue cuando la prisión estaba siendo renovada en el año 2000. La prisión había estado sellada durante meses para evitar la contaminación con pintura con plomo. Cuando los trabajadores de la construcción regresaron descubrieron en el polvo que había huellas humanas. Durante el proceso de renovación, los trabajadores continuarán lidiando con rarezas similares. Una noche vieron el fantasma de un exguardia de la prisión con rifle en mano, patrullando el tercer piso de la cárcel. El guardia aparentemente comenzó a cargar hacia los trabajadores, antes de desaparecer. Otros acontecimientos más comunes incluyen los sonidos del montaplatos, que está fuera de servicio, moviéndose entre los pisos.
Las personas que han estado en la cárcel se han quejado de haber sido tocadas o agarradas por una presencia desconocida. Otros, han experimentado arañazos inexplicables mientras recorrían los terrenos.